Bien, me quedé sin segundos en el video anterior. Pusimos que retorne la transformación de la respuesta en la lista de películas, ¿sí? Pusimos el return y ya como pusimos el return dejó de darnos error, porque el método, hasta que no devuelvas el tipo que está definido acá arriba, te está dando error siempre, ¿sí? Siempre, ¿ven? Get all async, cuando le está faltando el return. Y un detalle, vamos a extraernos el try, ¿sí? Este try, para que intente, ¿sí?, hacer esto, y si no puede hacerlo, que diga, bueno, que hubo un problema, como lo habíamos programado. Así que va a intentar hacer el get all async, y si no, da error. Acá da error y ya volvió a tirar problemas acá en el get all async. Ok, entonces, vemos que el get all async volvió a marcar problemas porque ahora hay un camino que devuelve, que hace un return, y hay otro camino eventual donde ocurrió un error que no tiene return, ¿sí?, que no tiene el retorno, ¿sí? Entonces ahí podríamos hacer un return null, que sería que no devuelve nada, y entonces ahí ya deja de darnos error. Los dos caminos posibles tienen un return, uno va a devolver nada, o sea, vacío, y el otro devuelve la lista. ¿Está? Y de esa manera deja de marcarnos el error. Bueno, ya tenemos nuestro repositorio con la operación de get all async, ¿sí? Obtener de manera sincrónica todas las películas que lo devuelven. ¿Cómo se implementa esto? ¿Cómo se implementa? Bueno, todas estas operaciones que habíamos hecho, que el get all películas hacía de todo, creaba, instanciaba el cliente HTTP, lo configuraba, hacíamos la variable con la URL, pedía los datos a esa URL, luego transformaba la respuesta en las películas y después lo asignaba y intentaba hacerlo, y si no daba error, todo eso ahora lo hemos trasladado al repositorio de películas. El único detalle es que necesitamos tener una instancia del repositorio, ¿sí? Así que tenemos que poner en el inicio app un repository películas, ¿sí? Repository películas, así. Igual a new repository películas. Necesitamos tener una propiedad, o un campo en este caso, del tipo repository películas para poder utilizar sus métodos. El hecho de tener este campo repository películas, ¿sí?, nos da la posibilidad que acá en el get all películas, todo lo que hacíamos se reduzca enormemente. Podemos borrar el try, borrar el catch, todo eso se va a ir, ¿sí? Y lo único que nos va a quedar es que las películas, inclusive podríamos hasta tener una sola línea. Vamos a ponerle 2, porque tenemos el observable collection de películas. Le diríamos que las películas es igual al repository películas.getAllAsync con el await, porque como es una operación asincrónica, tenemos que ponerle el await.
En la primera línea las trae las películas y las almacena en esta propiedad y luego las asigna al Collection View. Si esto funciona, hacemos Window Machine, ejecutamos la aplicación. Y a esto es lo que me refería del sin sabor, ¿eh? Anda igual. Por dentro quedaron dos líneas nada más, en la parte clave, digamos, está trayendo las películas, pero la complejidad de este método la trasladamos y la ubicamos en la clase repositorio. Acá creamos, bueno, se creó el cliente acá, se lo configuró acá en el constructor del repositorio y acá se hizo puntualmente la obtención de las películas y la conversión de esas películas en una observable collection de películas, una lista de películas y se lo retorna. Toda esa complejidad llegó ahí y entonces acá en el get all películas que teníamos ya en el inicio app quedó extremadamente sencillo que estamos pidiéndole al repositorio que nos devuelva las películas. Bueno, continuamos construyendo el repositorio de películas, tratando de trasladar el código que tenía gestión sobre los datos, ¿sí? Tratando de que nos quede mucho más compacto y pequeño todo lo que tiene que ver con el inicio app. Bien. Tenemos un método, por ejemplo, el de eliminar, ¿sí? El de eliminar película. Por acá, eliminar. Bueno, acá básicamente pregunta si la película seleccionada es distinto de nulo. Bueno, hace la preguntita si realmente desean borrar esa película. Y si contestan que sí, hace toda esta operatoria de eliminación y avisa, cuenta de que se eliminó. Bueno, todo lo que tiene que ver con este proceso de crear el cliente HTTP, configurarlo, armar la URL, todo esto es lo que vamos a trasladar al repositorio, ¿sí? Tiene que recibir, va a ser un método que tiene que recibir el ID, ¿sí? Y con ese ID armar la URL del otro lado, ¿sí? Y ejecutar el delete async a esa URL. Todo esto tenemos que hacerlo en el repositorio. Bien, así que haríamos un nuevo método en el repositorio que va a ser público, que va a ser asincrónico, que va a devolver un booleano que te cuenta si pudo borrar o no. Así que es un task bool. Devuelve una tarea booleana y el nombre del método va a ser remove async. Y va a recibir por parámetros un ID. Muy bien, si empezamos a desmenuzar, si empezamos... Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es toda esta parte, la del cliente HTTP, la configuración, esto ya está hecha, la URL ya también la tenemos. Nosotros tenemos que directamente realizar esta operación, la de la eliminación. Así que se hace var response client delete async y ahí
vamos a hacer la URL API y tenemos que ponerle más la barrita más el ID que llegó .toString. Ahí la estamos armando a la URL con el ID que llega más la barrita, y esa es la URL en la cual se va a ejecutar el delete, ¿sí? Le estamos pasando el ID que tiene que eliminar. Y eso se está guardando acá en el response. ¿Qué es lo que retorna? Retorna el response.isSuccessStatusCode. Esa es una propiedad booleana que devuelve verdadero o falso si se pudo realizar la operación. Otra forma más moderna de hacerlo es poner esto con el signo pesos y ponerlo, hacer una interpolación de cadenas adentro de llaves a cada una de las variables o propiedades o lo que sea que estamos escribiendo, y acá poner el ID. El ID automáticamente se va a escribir, así que el toString medio que tampoco era necesario. Esta sería una forma más moderna de hacerlo, ¿sí? Con una interpolación de cadenas. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahí está la operación de borrado, la hace sobre el cliente, la hace con la URL, construye, ¿sí? Sumándole el ID, y después responde verdadero o falso a partir de esta propiedad que determina si lo pudo hacer o no. En este lugar donde borrábamos, ¿sí? Donde estaba el eliminar película, que hacía la pregunta y demás, ya la construcción del cliente HTTP, la configuración, la URL, todo esto no es necesario. El var response, acá, var response, tampoco, ¿sí? Directamente sería, esto podría ser un delete o eliminado, ¿sí? Y directamente lo que preguntamos es si se eliminó. Y acá lo que hacemos es decirle repository películas.remove async y le pasamos por parámetro nada más que el ID de la película seleccionada. Ahí está. La película seleccionada tiene un ID. Acá hay un detalle, yo me confundí y acá en el remove async está esperando un int. Eso me confundí porque nuestros ID de REST-DBIO son string, ¿sí? Son string. Así que van a tener que hacer esa pequeña corrección. Ahí lo probamos. Nuevamente la operación va a ser lo mismo, ¿sí? Solo que ahora lo hace con una sola línea. Acá. Vamos a probar borrar. Hay 4 matrix acá. Eliminar, ¿está seguro que es eliminar?
Ahí quedaron 3 mal.